Bienvenidos a la primera semana de Cosmovisión Cristiana. En esta semana queremos ver algunas partes fundamentales o básicos de lo que vamos a ver en el resto de la semana. Am, Quisiera antes presentarme nuevamente. Me llamo Eric Tucker. Tengo un doctorado en estudios interculturales, una maestría en divinidades, una maestría en administración de empresa y he estado enseñando en IPM, la Universidad IPM, por unos casi 3 años. Y mi trabajo de tiempo completo es profesor de ética, religiones y administración de empresa en una universidad estatal que se llama St. Petersburg College. Es un placer poder estar con ustedes en estas semanas que vienen. Les animo de antemano a ver el video que hicimos del webinar, que es una introducción a la clase, porque algo, pero no todo de lo que se dijo se va a ir repitiendo en las próximas semanas. En esta semana queremos ver lo más fundamental quizá de todo, lo que se llama la epistemología. ¿Cómo sabemos lo que es verdad? Y como algunos sabrán, esto es un problema, es una controversia en nuestros días. Ah, Habiendo hablado de epistemología, de una vez vamos a entrar a la cosmovisión bíblica y las ciencias. Quiero hablar un poco de lo que es la transformación de cosmovisiones, aunque pienso añadir como apéndice otro video que se dedica totalmente a lo que es cómo se transforman las cosmovisiones y cómo podemos utilizar este concepto de cosmovisión para crecer personalmente y también para poder comunicarnos con otras personas que pueden estar buscando o interesados en cosmovisión bíblica. Quizá el meollo es la esquema de la narrativa bíblica. Cómo es que según la Biblia debemos de armar un bosquejo para armar una cosmovisión cristiana. Entonces, en esto estamos ahora. Primero, ¿qué significa este concepto de lentes? Ah, pues la verdad es que es una buena analogía porque no vemos al mundo tal y como está, sino que vemos al mundo de acuerdo a nuestras marcas de referencia, nuestras presuposiciones, nuestra crianza, nuestra cultura. Todo eso viene dentro de una cosmovisión. Yo recibí mis primeros lentes cuando tenía unos 19 años. Ya estaba en la universidad y todavía me acuerdo de haber ido, tomé el examen, compré los lentes, me dieron los lentes y camino a casa. Las luces de la calle tenían una claridad que no me imaginaba que era posible. Y incluso podía leer los títulos, los nombres de las calles, mucho más lejos de lo que había podido anteriormente. Digo, cambió el mundo. Y así, esta es la analogía de los lentes. Los lentes son aquellas cosas que nos ayudan a enfocar al mundo. Mi esposa y yo nos gusta ir de bicicleta en una vía que es de naturaleza y me gusta salir. Generalmente no uso lentes oscuros, pero tengo unos lentes oscuros que utilizo a veces cuando salgo de bicicleta y estaba saliendo, mirando todo y ya se estaba poniendo el sol, así que los colores, los luces se ponen, hay un contraste mayor, ¿no? Y mencioné a mi esposa, oye, pero qué claridad, qué hermosos son los colores. Y ella dice, sí, pues claro, tienes lentes oscuros puestos. Así es.
Como cosmovisión, muchas veces no estamos ni conscientes de aquellas cosas que vemos, ni tampoco del marco de referencia. Pensamos nosotros que es lo más natural del mundo y que todo el mundo ve el mundo como nosotros lo vemos, y la verdad es que no, pero no estamos conscientes de la diferencia con que miramos ni siquiera lo que son los lentes. Y no sé si te haya acontecido, pero he tenido momentos en que estoy busca a mis lentes, que los perdí dentro de la casa en algún lugar, y alguien me dice, pues es que los traes puesto. Am, Así es, ni siquiera cuenta nos damos. Ahora, estos lentes nos acostumbramos a ver el mundo y a veces ni siquiera vemos las anomalías o las distorsiones que vienen con mis lentes. Tengo bifocales. Ni siquiera me doy cuenta de que tengo bifocales, am, porque uno ya se acostumbra. Tal es que se ha hecho un experimento de usar lentes que invierten el mundo al revés y resulta que las personas se ajustan y comienzan viviendo como si fuera normal. Estos lentes que ponemos condicionan nuestra manera de ver el mundo. Quiero hacer resaltar aquí unos cuantos de los materiales. Tenemos en el curso una biblioteca básica de todos de un montón de buenos libros sobre la idea de cosmovisión. Pero en cada semana también vamos a enfocar unos cuantos en particular. Estos son unos que yo he encontrado particularmente útil en estos momentos. Claro, Cosmovisión Calvinista por Kuyper es un clásico que todos deben de leer en algún momento en sus vidas, um, pero hemos avanzado mucho en el mundo secular desde el tiempo de Kuyper en Princeton, y ahora tenemos una realidad que estamos enfrentando que es muy diferente a la realidad que enfrentó Kuyper. Um, Me gusta mucho Verdad Total por Piercy. Primera vez que leo este libro o realmente este autor, aunque me impactó mucho Francis Schaeffer cuando yo estaba en la universidad. Excelente libro, un poco largo, detallado, y sin embargo muy apropiado y muy útil para, para poder identificar cómo es que esas presuposiciones afectan la cosmovisión y además cómo es que nosotros como creyentes debemos de acercarnos a matemáticas, a ciencias, a filosofías y lo demás. Me ha parecido muy interesante una serie de videos de un joven que no conozco y no conozco a nadie que lo conozca, que se llama Emilio Yitzhak. Um, Parece que, según su propio testimonio, de Guadalajara, nacido en una familia cristiana, él entró a la universidad, donde por un lado luchó con las ideologías de la universidad y por fin uh, se, se entregó al ateísmo, y fue la cosmovisión cristiana que le ayudó a ver que debía de regresar no solamente a un cristianismo de una fe sencilla, sino un cristianismo con una cosmovisión robusta. Y describe un poco esa jornada que hizo. Y entonces lo presenta en estos videos y los recomiendo altamente. La semana entrante vamos a poner como lectura básica uno de sus videos. Por fin, quisiera mencionar los libros de Miller, que son excelentes, Vida y Trabajo, Cosmovisión para el Reino. Ambos son excelentes y valen la pena mirar. Claro, hay muchos más y seguramente cada alumno tiene sus favoritos también. ¿Qué es cosmovisión? Cosmovisión no es filosofía de vida, va más profundo. Filosofía de vida es aquello que entendemos cognitivamente. Sin embargo, cosmovisión tiene supuestos básicos, creencias fundamentales, y esas afectan nuestra manera de ver el mundo. Y vemos el mundo a través del lente de estas cosmovisiones. Esta cosmovisión no es individual, sino pertenece a una comunidad y por lo tanto se expresa en cultura. E incluso vemos que diferentes cosmovisiones culturales, hispanos, africanos, norteamericanos, japoneses, tienen a veces hasta palabras
que no se traducen de un idioma a otro porque tenemos diferentes marcos de referencia ya dentro de nuestras culturas y hasta nuestro idioma. Es importante ver, como dice mi profesor uh, Paul Hebert, que mucho de lo que es la cosmovisión va en el área implícita. Aquí, lo implícito son suposiciones inconscientes, epistemología, ontología, razonamiento. ¿En qué consisten buenos argumentos? Y son diferentes para diferentes cosmovisiones, metafísica, ética, todo esto muchas veces está en lo implícito. En lo explícito tenemos ya justificaciones, filosofías y teologías, y en lo sensorio entramos a ritos, héroes, artes, etc. La pregunta realmente es cómo llegar hasta estos más profundos. Y claro, en una clase de universidad nos vamos a estar dedicando básicamente a lo que es explícito, pero tarde o temprano queremos que esto llegue hasta lo implícito. Ahí es donde debe haber el cambio. Hablaremos de nuevo sobre transformación de cosmovisiones en otro video como apéndice. Entonces, veamos aquí epistemología, y esto incluye 4 cosas: cosmovisión y 3 alternativas de epistemología: realismo ingenuo, realismo crítico o posmodernismos. En el webinar introductorio mencioné la parábola, la historia antigua de los sabios ciegos y el elefante. Y cada uno toma una parte del elefante y de ello trata de describir qué es lo que es. Y el que coge la cola dice, es una cuerda, etc. Ahora, esto se utilizó para hablar de religiones. Sin embargo, hoy estamos cuestionando, por razón de conocer un poco más sobre cosmovisiones, estamos cuestionando si ni siquiera los científicos ven lo que es o si ven lo que ellos esperan ver. Y que la cosmovisión del científico también afecta su manera de ver el elefante. Esto entonces viene siendo la diferencia. Ahora, el problema aquí es que si vamos con el modernismo o el realismo ingenuo, diríamos, bueno, un elefante es un elefante y punto. Si vamos con el posmodernismo, vamos hasta el otro extremo y decimos, ni siquiera sé si existe el elefante. El elefante es una construcción social, es la imaginación colectiva de todos nosotros aquí y realmente no podemos saber si existe o no, o si solamente es un figmento de nuestra naturaleza. Bueno, pero podemos usar la cola como una cuerda. Incluso se pregunta, científicos que preguntan si la ciencia realmente tiene algo a decir sobre la realidad, porque al fin y al cabo, la ciencia misma es una construcción social. Y la matemática es una construcción social. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, 3 cosas vienen junto para el movimiento hacia la posmodernidad. Una es que la ciencia, la razón y las matemáticas todos llegaron a problemas insolubles. La mecánica cuántica, matemáticas en las primeras décadas del siglo XX tenían mucha esperanza de que iban a lograr contestar la esencia del mundo con la matemática y llegaron a problemas insolubles, y también afectan 2 otras cosas que son la globalización, el hecho de que de repente conocemos que hay muchas culturas y que gente ven las cosas muy diferentes, ya no podemos quedarnos en nuestro pueblo, y por otro lado, el avance del tiempo y del cambio.
Y los cambios vienen tan rápidos que uno comienza pensando si la realidad existe. Pasado adelante, los precursores del posmodernismo podríamos incluir a por lo menos tres. Nietzsche, que dice realmente no hay realidades. Algunas personas lo traducen hechos, pero hechos y realidades son un poco diferentes. No hay datos, es aparentemente en el alemán, solamente interpretaciones. El elefante no existe. Vemos algo que lo llamamos elefante, pero el elefante en sí no sabemos si existe o no. Si es así, no hay realidades morales ni científicas y el mundo es la voluntad de poder. Nada más. También vosotros mismos sois esa voluntad de poder y nada más. Y Nietzsche dice, la única esencia que queda es el poder. Muy contradictorio a lo que nosotros pensamos que es la gracia y la inversión de un Cristo, de la segunda persona de la Trinidad, que deja su trono para venir a la tierra y ser humillado en la vida humana y en la cruz. Entra otro que se llama Derrida, que dice que las palabras son símbolos sin significado fijo. Cada palabra se apoya con otras palabras y esas palabras cambian de significado. Por lo tanto, no podemos realmente tener un diálogo cierto. No sabemos lo que otra persona cree. No sabemos lo que los antiguos escribieron. No sabemos qué quisieron decir. Porque todo el lenguaje está continuamente cambiando y la única comunicación realmente que hay está en el centro de los dos que están dialogando. Ni uno ni otro llega a conocerse, pero en el centro hay un esclarecimiento de algo. Si esto fuera cierto, ¿por qué estudiar la historia? Si a final de cuentas jamás podemos decir realmente lo que pasó y mucho menos lo que estaban pensando cuando escribieron lo que escribieron. ¿Y qué hay de la filosofía si el diálogo no se puede especificar? ¿Qué hacemos con el término de justicia? ¿Qué tan importante es la palabra justicia? Pero ya no se puede definir porque tiene una definición que sigue cambiando y que cada uno tiene otra cosa en mente y podemos hablar de la justicia, pero nunca podemos saber si estamos de acuerdo. Y ni siquiera las leyes. De aquí podríamos pasar a otro de los precursores que es Foucault. Y para Foucault, todo discurso es político y todo acertamiento de que algo es verdad es un esfuerzo de imponer autoridad, poder sobre otra persona. Cuando uno comunica que su metanarrativa es verdad, eso es un medio de explotación y de ejercicio de poder. Nota que dice que hasta las universidades, las ciencias, todo siempre tiene por detrás intereses políticos, intereses económicos, y por lo tanto ni siquiera, y ellos ocultan esos intereses y fingen, se hacen de que están siendo objetivos, pero en realidad no lo son. En realidad solamente están tratando de engañarnos. Interesante. Ahora, si esto es un hecho inevitable, ¿qué hacemos con la educación? Ahora, en el pensamiento, digo, en el realismo crítico, comparamos uno con otro y decimos, bueno, pero en el diálogo de concretizar qué se dijo y qué no se dijo, y si lo estoy entendiendo correcto y si no lo estoy entendiendo, tarde o temprano llegamos a la verdad. En el postmodernismo se dice, no hay verdad. Así que solamente hay narrativa, si no es metanarrativa, es solamente narrativa. Tú crees tu narrativa, yo creo el mío. No se puede decir si uno está mejor que otro. Tratar de decir que uno es mejor que otro es una imposición. Así que, ¿qué hace el historiador? ¿Inventa narrativas? Así puede publicar artículos porque está escribiendo algo que nadie más ha dicho, pero no sabe si es o no es verdad y realmente no importa porque no se puede saber. Si es así, entonces, ¿cómo debe ser una universidad hoy?
Y la verdad es que las universidades postmodernas a veces son más, am, más caracterizados por imponer un sistema am, de poder que los antiguos que creían que estaban buscando la verdad. Tergiversa la universidad existente, pero también crea universidades que ya no son, que ya son más bien ideológicos y están cómodos con que hayan varias ideologías y que una ideología gane y que otro no. ¿Quién va a desconstruir a los deconstruccionistas? Entonces los posmodernismos, y hay muchos, tienden a- a estar de acuerdo en que no hay por qué buscar una perspectiva más correcta, todas son invenciones colectivas. Las ciencias, aunque puedan ser útiles, no corresponden a una realidad. Las matemáticas también son construcciones sociales. No, nos inventamos, no los descubrimos. Los inventamos, no los descubrimos. Claro, la ética y la moralidad son construcciones sociales. Los inventamos, no los descubrimos. No hay ley, naturaleza humana, solamente experiencia humana. Entonces, ¿para qué tratar de indagar la naturaleza humana? Las humanidades, las artes, no expresan verdad. Nosotros hasta ahora hemos pensado que las artes expresan una verdad trascendente. Dice, no, solamente son autoexpresión. La historia es imposible de conocer. Aunque pudiéramos, no nos enseña nada que que pudiera hacernos más sabios o felices. Y entonces las universidades de hoy se están preguntando, ¿y por qué la gente, los alumnos ya no tienen interés ni en la historia, ni en las humanidades, ni en los clásicos, ni... Bueno, es obvio. Realmente nos han dicho que es pura invención y autoexpresión y nada más. Am, podemos ver una de estas, ah, podemos ver una de estas ah, ideas postmodernas en lo que se llama la filosofía de la liberación. Y he anexado un artículo excelente sobre la filosofía de la liberación y particularmente los escritos de Dussel. No voy a leer todo este párrafo, pero Dussel reconoce que si no hay metanarrativas, entonces solamente hay fuerza y poder. La fuerza manda. Y él dice, ese no puede ser porque no podemos ayudar a los oprimidos sin tener una metanarrativa. Tiene que haber alguna verdad. Entonces, ¿dónde hallará esa metanarrativa o ese concepto universal? Y él dice, no es una narrativa en sí, sino que es un proceso. Es un proceso de razonamiento y este razonamiento es universal y así escapamos del problema del posmodernismo. Bueno, ¿y dónde encontramos este razonamiento universal? Bueno, primero comienza hablando de algo que se llama la epistemología del sur, que realmente nace de un académico en Portugal. Según ellos, el occidente en su imperialismo ha impuesto ideas sobre el mundo más tradicional del sur, África, Asia, Latinoamérica. Comienzan hablando de los logros, pero muy rápido dejan estos logros del sur. Por ejemplo, uno escucha hablar de que el código de Hammurabi fue más justo que los suecos hoy en día, pero se me hace que si ha leído a Hammurabi, el código de Hammurabi, no lo ha comprendido y yo no sé qué sacó del código de Hammurabi, que está lleno de opresiones. Muchas de las cosas, las barbaridades que cometió Abraham, por ejemplo, um, a, a tener hijos con la esclava de su esposa, eso es parte del código de Hammurabi.
Mencionan hasta que ha aprendido lo que es ser un líder siervo, es decir, un gobernador sujeto a las leyes. Eso lo ha aprendido de los emperadores, de los mayas y de los aztecas. Realmente, ¿vamos a ir a los aztecas para ver una civilización civilizada que no oprime? Interesante. Otros datos, Ibn Khaldun, que fue el primer sociólogo, sí, sí fue. Pero ¿qué hemos aprendido de Ibn Khaldun que hoy día todavía conservamos y no está en la filosofía de la liberación? Y podríamos ir un poco más adelante, pero en cada caso veo que hablan de cosas de pueblos tradicionales del pasado, pero después rápidamente giran hacia lo que estos autores han aprendido en Europa, en Europa. ¿Y qué han aprendido en Europa? Marxismo clásico. Solo que ahora es el marxismo más posmoderno que llamamos neomarxismo. Y si uno ve de cerca, esta es la epistemología del sur. Es el consenso de la experiencia vivida de los oprimidos. Esto no tiene nada particularmente sureño. Esto es lo que uno espera de la escuela de Frankfurt. Ahora, la idea es de que si juntamos a todos los pueblos oprimidos, y aquí estamos hablando de feministas, de pueblos indígenas, de la teoría queer, todos estos oprimidos, si los juntamos, podemos llegar, podemos llegar a, a entender lo que es, podemos llegar a entender un consenso. Y este consenso del bloque de los oprimidos y los excluidos, entonces puede ser la nueva realidad utilizando esta racionalidad universal. Sin embargo, si uno ve lo que está sucediendo en el mundo, estos grupos, unidos por sus agravios, no se llevan muy bien con otros grupos y no llegan a un consenso. Hay una clara incongruencia entre el feminismo y la teoría queer. Y está en la definición de lo que es una mujer. Hay una clara división entre las diferentes razas. Y hoy en día estamos viendo tensión, sobre todo en los Estados Unidos, entre las razas africanas, afroamericanas, porque no de África, sino afroamericanos, y, y las razas orientales, asiáticos, y mucho abuso uno de otro, muchos ataques. Entonces, no me queda claro que pueda haber un consenso sólido que pueda quitar la incertidumbre de lo que es la posmodernidad. Y creo que esto se ha probado muchas veces en la historia y no ha sucedido. Pero debemos de notar claramente que esto no viene de pueblos tradicionales. No están estudiando antropología, están estudiando a Benjamin Walters y a personas de la escuela de Frankfurt. Realismo crítico es que sí vemos a través de lentes de cosmovisión, pero sin embargo esos lentes de cosmovisión pueden ser comparados y una, um, una, um, uh, una diversidad de ideologías, no de razas. Otra cosa que estamos viendo hoy es que piensan que todo el mundo de una sola raza piensa igual. No es de razas. Una diversidad de perspectivas como el hierro afila hierro nos va llevando cada vez un poco más hacia la verdad. Pero desde un concepto cristiano, en los lentes de Calvino, creemos que no solamente es que el elefante existe y que aunque estemos ciegos, podemos nosotros hablándonos y usando el método científico llegar a saber lo que es el elefante, sino que también tenemos un poco de ayuda de afuera.
No es que el cristianismo nos dé soluciones científicas, porque la Biblia no es un manual de ciencias, pero la cosmovisión bíblica, los lentes, nos ayudan a ver con más claridad lo que podemos saber por medio de la razón y por medio de la ciencia. Por eso necesitamos científicos cristianos. Necesitamos personas de una cosmovisión cristiana que puedan, que puedan entrar en el mercado de ideas, en la ciencia en general, y utilizar las ventajas que podamos tener por los lentes que Dios nos ha dado de la cosmovisión cristiana e interactuar con otros. Ciencias. 4 cosas del cristiano y la ciencia. 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Muy difícil para un científico, sobre todo en astronomía o biología, no ver la maravilla de la creación. Y es interesante ver cómo hasta los ateos se vuelven casi religiosos cuando hablan de la maravilla del universo. Nosotros como cristianos creemos que el estudio científico es adoración a Dios. Interesante que el Salmo 19 comienza con los cielos cuentan la gloria de Dios y terminan que la preciosidad de la palabra que me guía. Y la palabra y la ciencia deben ir de mano en mano. Servicio. La ciencia, mi hermana encontró el librito que tuvo mi mamá cuando dio a luz a mi hermana mayor. Y uno de las márgenes escribió mi mamá, y ahora hay vacuna de polio. Nosotros hoy en día no sabemos lo que es eso. Yo tuve un amigo con polio cuando era niño allá en Monterrey, México, pero casi no existe hoy en día. Uno um, eh, ah, de los cristianos científicos que más me ha interesado es Collins. Collins escribió un libro sobre el lenguaje de la religión, formó una organización para cristianos científicos creyentes, pero también fue el director del proyecto del genomio. Y una de las cosas que hizo es que separó el 3% del presupuesto para hablar de la ética de los cromosomas y el uso de información genética. Qué precioso, ¿no? Y eso es algo que muchos científicos no harían, pero es parte de su fe diciendo, la ciencia no nos da pautas morales. Tenemos que hablar de eso. El conocimiento de Dios y el mundo se integran. Y necesitamos cristianos científicos para corregir nuestros errores a veces. A veces malinterpretamos las escrituras, malinterpretamos las cosas. Hay masculinidad y deberíamos nosotros de celebrar la masculinidad. Bueno, yo creo que sí. Pero ¿en qué consiste la masculinidad? La Biblia realmente nos dice poco. Creo que es un tema muy, muy valioso, pero cuando yo entro a estos temas, a veces evito libros escritos por autores cristianos sin mucho conocimiento. Yo quiero saber lo que dicen las escrituras con sólida teología, no con ideas sueltas, ¿no? Pero también quiero saber qué es lo que estamos aprendiendo de las diferentes biológicas entre hombres y mujeres, de las diferencias estadísticas de sus desarrollos, porque eso tiene que ser un diálogo que incluye teología y ciencia. Y hay muchas cosas así que realmente, aún en la teología necesitamos también el conocimiento científico. Y confirmación y apologética. El libro Verdad Total es precioso. ¿Cómo es que Nancy Pearcey saca tantas organizaciones que han estado estudiando la ciencia desde una perspectiva cristiana y llegando a conclusiones mucho mejores, contribuyendo, pero también demostrando que la cosmovisión cristiana
nos da una perspectiva de la ciencia y la ciencia afirma lo que vemos en la cosmovisión cristiana. Lo recomiendo altamente. Luis, uno de mis autores favoritos, dijo esto: los hombres se hicieron científicos porque esperaban ver la ley en la naturaleza y esperaban la ley en la naturaleza porque creían en un legislador. En la mayoría de los científicos modernos, esta creencia ha muerto. Será interesante ver cuánto tiempo sobrevivirá la confianza en la uniformidad. Ya han aparecido dos desarrollos importantes: la hipótesis de una subnaturaleza sin ley y la rendición de la afirmación de que la ciencia es verdadera. Podemos estar viviendo más cerca de lo que suponemos al final de la era científica. Creer que hay un Dios que no miente y que crea leyes naturales. Y acuérdense, Juan no tuvo problema hablar del logos como el Cristo. Las leyes naturales que decían los estoicos existen, solo que no son leyes, es una persona, es Jesucristo. Pero esas leyes existen. El monoteísmo comienza con los judíos, después pasa a los cristianos, pero el método científico comienza con los musulmanes. Cuando ellos cierran sus universidades y su diálogo filosófico, eso pasa a Europa y comienza la ilustración. Pero todo viene en base a la idea de que el universo es real y tiene leyes normales, um, y, um, y por lo tanto la ciencia es real y se puede perseguir. La verdad es que hoy en día la ciencia está mucho en duda y la objetividad está mucho en duda. La matemática ya se está considerando una construcción social y estamos comenzando a ver que en las escuelas ya no se está enseñando matemáticas igual, seguramente no filosofías, a no ser que sean ideologías. No estamos mirando historia. La historia es ahora narrativas políticas, y no tenemos acceso a lo que realmente pensaron. No estamos viendo ciencias, no estamos viendo humanidades, todos los cuales nuestros antepasados dijeron que para ser un humano floreciente, esas cosas necesitamos porque son parte de lo que es ser humano. Y sí, muy posiblemente estamos viendo el fin de la era científica. Los neocalvinistas o los reformacionales hablan mucho de la soberanía de las esferas. La idea de la soberanía de las esferas es que hay diferentes áreas de la vida que deben ser independientes unos de otros. Y cuando interfiere una esfera con otra esfera, eso tergiversa, eso tiñe, eso adulta a esa esfera. Por ejemplo, cuando el gobierno comienza a dictar lo que se debe o lo que no se debe hacer en la ciencia se corrompe. La ciencia en sí debe ser, creo yo, una, una actividad autónoma hasta cierto punto, sin interferencia. Y daré unos ejemplos de eso más adelante. Ahora, en las escrituras hay tres esferas que tengo aquí subrayadas. Hay tres esferas que claramente existen en la Biblia. El gobierno, que es diferente a la iglesia, que es diferente a la familia. Y por lo menos esas tres esferas son claramente bíblicas. Y eso lo podemos hablar la próxima semana, no esta semana. Sin embargo, la ciencia creo que también debe hacer. También los noticieros, los medios masivos, deben ser independientes. Ahora, hay tres de estas esferas, que aquí tengo con flecha, hay tres de estas esferas
que me parece que tienen la tendencia de absolutizarse y de ejercer poder sobre los otros más. Hay gobiernos. Cuando el gobierno comienza a mandar en la iglesia, a mandar en la familia, a mandar con los reporteros y los medios de comunicación, a mandar en las universidades. Y por eso es que en América Latina tienen universidades autónomas. Es esa idea de que de una forma u otra la universidad tiene que tener su autonomía. Um, eso, eso entonces corrompe esas otras esferas. Pero ¿qué si los negocios, qué si las empresas toman cargo de los reporteros? Y ya comenzamos a conseguir propaganda que convenga a los intereses comerciales. Y también se corrompe. ¿O qué sucede cuando los negocios se infiltran a la iglesia? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y de igual forma han habido épocas en que la iglesia toma el liderazgo, toma el poder en todas las otras esferas. Esto también corrompe a las otras esferas. Y esto puede ser una teocracia que hemos visto mucho en las en la historia, o podrían ser también ideologías. Recuerdan que no hay mucha diferencia entre ideologías y religiones. Y cuando una ideología se impone como el dictador en toda una sociedad, eso corrompe todas las otras esferas. No me convenzo todavía de los demás esferas. Por ejemplo, me parece muy claro que las escuelas de hasta preparatoria deben estar bajo familia y no independientes. Universidades, me parece que las universidades deberían estar bajo ciencias, pero bueno, estoy abierto a dialogar con aquellos que son reformacionales y más convencidos que yo. Sin embargo, en Kuyper claramente hay por lo menos estas tres y estamos viendo la necesidad sobre todo de los medios de noticias y de las ciencias. Aquí tengo tres ideas, um, tres artículos recientes, pensé que utilizaría. Aquí en este artículo, cuando llegó el COVID, en los Estados Unidos aquí, hubo un fuerte movimiento cerrar las escuelas. Interesante que los países de Escandinavia, los nórdicos, me parece que a veces son más objetivos en la ciencia que los Estados Unidos, posiblemente porque hay intereses gubernamentales y hay intereses financieros en los Estados Unidos que a veces tergiversan las cosas. Pero el organismo nacional de salud, que debió haber estado mirando los estudios y los datos, más bien llegó al consenso científico. Consenso científico no es lo mismo que estudios científicos que utilicen el método científico. Consenso científico significa la dictadura de unos cuantos científicos con buenas conexiones. Cerraron las escuelas. No en todo lugar. Aquí en Florida, donde estoy, no cerraron las escuelas. Las dejaron abiertas. Otros estados cerraron las. ¿Por qué? Una de las grandes influencias, sabemos, es que en vez de hablar con los científicos, más bien cancelaron a muchos científicos, el gobierno habló con los sindicatos de maestros. ¿Por qué los sindicatos de maestros están influyendo en las decisiones de salubridad nacional? Supuestamente porque ellos tenían compasión. Resultado, aquellos niños donde se les canceló las clases, perdieron 1 año a 18 meses de escuela que probablemente jamás van a recuperar. Muchos de los alumnos de clase media formaron sus propios grupitos, hicieron escuela en casa o encontraron alguna alternativa. Aquí estamos hablando no de Florida, sino de California, de Michigan. Pero los más pobres quedaron sin ayuda. Muchos de ellos desaparecieron por completo. Las escuelas ni siquiera sabían cómo contactarles.
los que más perdieron fueron los más pobres, los más marginados, porque tomaron una decisión científica en base a consejos de un sindicato. No debe ser, no debe ser. Este segundo artículo son estudios científicos sobre, las intervenciones trans en niños menores. Seguimos escuchando en las noticias que no hay consecuencias cuando se le dan bloqueo de hormonas a niños menores o incluso cirugías, quitarle los senos o quitarle incluso los testículos a niños menores de 18 años de edad, a veces hasta 12 y 14 años. Que no hay consecuencias, que más bien esas cirugías o esos medicamentos evitan que esos niños se suicidan. Y se les dice a los padres, o, o, o ayudas a tu adolescente que no sabe quién es a tener estas cirugías, o si no vas a terminar con un niño muerto. Bueno, ya estamos viendo muchos, y eso ya lo sabíamos. El 90% de ellos, como todo adolescente, terminan sus conflictos y siguen con la vida y no hay problema. Pero unos cuantos no, pero si comienzas dándoles hormonas, nunca podrán tener un orgasmo, nunca podrán, muchos de ellos, no todos, son estadísticas, ¿no? Nunca podrán tener hijos, serán estériles por el resto de sus vidas, y esos senos, los originales, no se pueden recuperar, mucho menos los testículos. En Dinamarca, en Suecia, en Finlandia, nuevamente han sido mucho más inteligentes, creo, que nosotros. Y creo que aquí hay intereses económicos de por en medio y posiblemente intereses ideológicos. Pero ya están saliendo con buenos artículos sobre la ciencia detrás de estas cirugías. Y tenemos que escuchar los científicos, y tienen que ser científicos que no tengan sesgos por ideologías o por intereses políticos o por intereses financieros. Necesitamos científicos que crean en el método científico y que sean íntegros en seguir el método científico. Y para eso creo que vamos a necesitar cristianos, porque los posmodernos de nuestros días no creen en la ciencia, creen en la ideología. Interesante las protestas, pero sobre todo los motines de Black Lives Matter. Quizá hayan escuchado. Ahora, Black Lives Matter fue un movimiento, y ¿quién no está en contra del racismo? Todos debemos estar en contra del racismo. No hay lugar para el racismo dentro de la fe cristiana. Queda claro. Sin embargo, muchos fueron directamente a la fuente de Black Lives Matter y se dieron cuenta de que ellos mismos se jactaban de ser agentes entrenadas en activismo marxista y que querían abolir la familia nuclear tradicional. Bueno, eso ya debe hacernos pensar, ¿realmente están hablando aquí de ideología o están hablando de racismo? Estos motines resultaron en 1.000 a 2.000 millones de dólares en daños. Daños mayormente en ciudades o barrios de minorías, de los mismos afroamericanos, perdiendo sus tiendas. Se declaró que el verdadero problema son los policías, y habían muerto, según los cálculos del periódico Washington Post, unos 30 afroamericanos sin armas. Algunos de ellos algunos de los policías que ofendieron ya estaban en las cortes. En otros casos habían excepciones, pero más o menos 30, ¿no?
Y decidieron que el problema es que los policías son racistas y que debemos de eliminar o bajar los presupuestos de los policías. Los policías se pusieron muy cuidadosos, demasiado cuidadosos, y muchos de ellos salieron de estas ciudades y el resultado, según según tres nuevos estudios que han salido solamente hoy, digo en esta semana pasada, los resultados son de que han habido de 1,000 a 6,000 nuevos muertos a causa de los motines, de la desaparición de los policías y de la, la aceptación de vandalismo de lo que hubiera habido antes. Y de que el crimen en estos barrios se ha incrementado muchísimo, pero dicen algunos a favor de Black Lives Matter, que aunque esto están más o menos todos de acuerdo de que esto no ayudó al afroamericano en los barrios. Ayudó mucho a unos cuantos afroamericanos influyentes que ya eran ricos y ya tenían buena educación y lo demás, pero no a los afroamericanos del barrio. Pero dicen, tenemos nosotros que considerar también cómo esto cambió el diálogo. A final de cuentas, la ventaja es ideológica, pero hay más muertos. Ven que necesitamos estudios. Necesitamos estudios sociológicos y necesitamos estudios que no sean dirigidas meramente por, um, por, por las ideologías. Bueno, ¿qué es lo que se debe hacer? Es un hecho de que en muchos aspectos la situación afroamericana ha ido disminuyendo desde el tiempo en que se consiguieron los derechos civiles. Y entró la guerra contra la pobreza y lo demás, pero en ciertos aspectos la, la degradación de los barrios ha ido incrementando. ¿Cuál puede ser el problema? Bueno, para algunos hay una sola explicación. Tiene que ser racismo. Pero si no es racismo, no vamos a curar el problema. El doctor que no diagnostica correctamente la enfermedad no da una cura apropiada. Necesitamos un ejército de sociólogos cristianos para ver qué podemos hacer. Y yo creo que la visión cristiana de la familia probablemente va a ser uno de los puntos claves. ¿Dónde están los psicólogos, los sociólogos creyentes? Siguiendo adelante, la verdad es que muchas veces me encanta esta frase mexicana. La respuesta no es ni sí ni no, sino todo lo contrario. ¿Capitalismo o socialismo? ¿Cuál es mejor? Bueno, según lo que podemos ver en los datos, por un lado, la pobreza en el mundo, la pobreza extrema en el mundo. Y yo me acuerdo haber visto personas que por hambre tenían sus panzas hinchadas. No he visto tal cosa en México en mucho rato. La pobreza que yo experimenté en el ministerio de mis padres en los barrios pobres, no la he visto en México en los años que estuve ahí. Hay pobreza, pero es otro tipo de pobreza. Y dice que el mercado libre y el capitalismo ha eliminado el 80% de la pobreza extrema. Ahora hay quienes argumentan en contra, pero cuando leo los argumentos es ideología. Los datos están ahí todavía. Entonces, el capitalismo, ¿verdad? No, no. Miren el segundo artículo aquí. Que en los países más desarrollados hay más enfermedad mental, más depresión y un incremento bárbaro en estos últimos años de suicidio. Y entre gente de clase media. Mucho viene de los medios, de las redes sociales. La verdad es que según lo que estaba indagando en preparación, parece que el suicidio en México en los últimos 5 a 10 años ha incrementado 3 veces. 300%.
Bueno, capitalismo social, o hay otra cosa. Cuando las personas quieren inmigrar, ¿a dónde inmigran? Hacia los países socialistas, digo, hacia los países um, capitalistas. Huyen de los países subdesarrollados. ¿Cuál es la solución? El alcohólico no va a mejorar hasta que se dé cuenta de que tiene alcoholismo. Creo que es hora de que estemos buscando otras alternativas. Quizá la respuesta no es ni sí ni no, sino todo lo contrario. Todavía tenemos creyentes tratando de imponer el capitalismo porque es mejor para la gente y tenemos a otros diciendo hay que buscar comunismo o socialismo porque mira los oprimidos y la respuesta del Señor puede que sea otro. Cosmovisión bíblica. No se conformen a este mundo, dice Romanos, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que se comprueban cuál es la voluntad de Dios buena y agradable. La afinación de la cosmovisión bíblica es un proceso continuo, siempre, porque siempre estamos creciendo dentro de nuestra cultura, siempre encontrando nuevas contradicciones e incongruencias entre las escrituras y nuestra perspectiva, y siempre enfrentando nuevos desafíos. Pero hay un esquema bíblica, es decir, no hay una cosmovisión que podamos decir en una teología sistemática. Esta es la cosmovisión cristiana. Tenemos que seguir adelante. Gracias a Dios por Francis Schaeffer, pero ya no estamos enfrentando um, ya no estamos enfrentando a Sartre y a los existencialistas. Gracias a Dios por Kuyper, pero ese liberalismo panteísta de Schleiermacher casi no existe hoy día. Pero ninguno de ellos sabía del postmodernismo. Y francamente, Nancy Pearcey es mayormente norteamericana. Habla mucho del modernismo y de la filosofía. Y la verdad es que Latinoamérica no es tan filosófico, no en su pueblo. Es más, Latinoamérica tiene siglos de comodidad con sincretismos católicos, con religiones personales de separación de una cosa y otra. Um, y hay quienes dicen, y creo que, ojo, aquellos de ustedes que quieren pensar en cosmovisión cristiana, ojo, pero hay quienes dicen que en América Latina se ha saltado directamente de lo premoderno a lo postmoderno, brincando por encima de la modernidad. Y me parece un poco cierto. El positivismo realmente no tuvo mucha influencia, por lo menos en el pueblo, en América Latina. Y me interesa muchísimo, como hemos dicho antes, alguien que pudiera explorar, quizá conmigo, quiero ser parte del diálogo, el, el realismo mágico y cómo el realismo mágico nos presenta la, la, la falta, el sincretismo del mundo espiritualista latinoamericano con el mundo real del consumismo. Y me parecería muy interesante comparar a García Márquez con, digamos, C.S. Lewis, pero después hago un video sobre cosas que podríamos explorar juntos más adelante. Tenemos que seguir adelante. Primero, la autoridad de las escrituras, esto mencioné en el webinar y no necesito hablar mucho de ello. Sin embargo, las escrituras se nos presentan como, como una como una presentación de la verdad de Dios que es suficiente en sí. Hay pasajes difíciles, pero los pasajes difíciles se interpretan con los pasajes más fáciles. Sí, hay preguntas y hay dudas, pero eso podemos decir, como decían los discípulos cuando Cristo dijo, ustedes también se irán. Juan 6, y podemos decir, Señor, ¿a quién iremos? Y me quedo con dudas que pueda tener porque el Señor un día nos va a esclarecer.
Hay luz de la naturaleza, que es importante, pero la luz de la naturaleza no nos habla con claridad. La revelación general no es igual que la revelación espiritual. Hay quienes quieren poner esas dos cosas a la par. No, Dios nos ha hablado en estos días, dicen las escrituras. Am, am, y la palabra es infalible. La Biblia misma dice que es autorativa, que es todo lo que necesitamos para crecer en la gracia, y o aceptamos como la Biblia misma se presenta, o vemos a las escrituras como otro libro de interesante historia y una opinión espiritual. Tenemos una palabra más segura. En la consejería matrimonial o prematrimonial, muchas veces uno explora las relaciones personales. Y si un esposo tiene resentimientos, odio hacia su mamá, tarde o temprano, aunque su mamá esté muerta ya, tarde o temprano, eso va a, eso va a influir en el matrimonio. Y, y la rabia que tiene con su madre muerta va a causar distorsiones en la forma en que trata a a su propia esposa. Um, Ahora, esto en el área espiritual más o menos queda lo mismo. Si podríamos centrarnos en Dios solamente y después escuchar de Él lo que Él dice, que son los asuntos más importantes, creo que podríamos escuchar con más claridad. Pero a veces hay ciertos asuntos que a nosotros nos afectan tanto que es imposible que nosotros veamos a las escrituras tal y como se nos presenta y quedamos obsesionados. Esto es un problema porque va a afectar negativamente nuestra relación con Dios y también nuestra efectividad en transformar al mundo. Somos expertos en crear ídolos. Y estos ídolos en nuestros días pueden ser varios. La creencia de que solamente la ciencia y la razón tienen verdad con mayúscula. Um, que la igualdad es el objetivo principal y que la inigualdad es entonces el peor pecado y la peor injusticia en el mundo. Equidad, que todo el mundo debe terminar con lo mismo. A veces esto lo consideramos justicia económica o la par o la diversidad económica. Sí es un problema, pero si uno estudia las escrituras, no dice mucho acerca de este problema como el meollo de aquello que causa el dolor que vemos en la humanidad. La idea de libertad, yo tengo la autoridad y la autonomía de hacer y ser quien quiero hacer. El consumo, sí, claro, Dios y lo demás, pero mira el nuevo juguete que compré, yo necesito más, ¿y por qué aquel puede tener un iPhone y yo no? Um, el poder, desde Nietzsche dice que a final de cuentas todo gira alrededor del poder. Diderot y Foucault son eco de eso, que a final de cuentas el asunto principal, primordial, es el poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién no tiene el poder? ¿Quién debería tener el poder? ¿Y cómo podemos... y y en las escrituras vemos que el poder está invertido. Realmente el poder, dicen las escrituras, no importa. No importa. Dios, Jesucristo, estaba dispuesto a dejar eso a un lado. Seguridad contra el sufrimiento. Probablemente eso es más norteamericano que mexicano, pero lo que estamos viendo aquí es que tengo el derecho de no sufrir. Lo siento, eso es imposible. Y además de eso, muchos de los mayores gozos y las mayores sabidurías que pudiéramos tener entran por medio del sufrimiento. El sufrimiento es algo aceptado en las escrituras. A pesar de que en el cielo se va
ah, no va a haber llanto, no van a haber lágrimas. Y el derecho a todo lo anterior. Estas cosas son deseables quizá, pero no podemos reclamar derecho en un mundo caído. Debemos de adoptar entonces un plan divino. Y aquí tengo realmente que avanzar un poco más rápidamente. Uh, Versículos como buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Él está hablando de la ansiedad, el afán por la vida, pero creo que en Cosmovisión hay algo aquí similar. Si ponemos a un lado aquellas cosas que nosotros creemos que son los más, los más primordiales, los desafíos más importantes, y decimos, Señor, dime tú lo que realmente es importante para que avance tu reino, creo que cambiaría nuestra vida, nuestra idea. Me encanta este otro versículo. Realmente tenemos que entregar la vida para encontrarla. Um, y una parábola rara de los niños. Más, ¿a qué compararé? Esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os echamos, endechamos y no lamentaste. Porque vino Juan y ni comía ni bebía y decían, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada en sus hijos. Creo que esto está sucediendo. Si uno no cree que la acción gubernamental va a resolver el asunto de la pobreza, sino que lo que debemos de hacer es cultivar el hogar cristiano. Es una perspectiva que divide cristianos derecha y izquierda. Alguien puede que diga, bueno, si no crees en mi agenda política, social, económica, entonces no te interesan los pobres. Eso tiene poca caridad. Pero el mundo sobre todo nos viene y nos dice así, pero si realmente tuvieras corazón, harías esto en cuanto a la justicia, el racismo y lo demás. Y, y la verdad es que sí nos interesa, pero no creemos que ese sea el medio de la manera, ese no es la agenda que nosotros queremos seguir para alcanzar el reino de Dios. Esta es la idea, creo. Algunas cosas buenas, dice Luis, y no he encontrado este artículo en español, este ensayo de ley de de primeros y segundos, o en inglés es on first and second things. Si alguien no encuentra el español, lo quiero obtener. Pero él dice que aún las cosas buenas en la vida, cuando los hacemos centrales, pervierten a aquellas cosas que amamos. Esto lo vemos, por ejemplo, en una mujer que pone como centro su hijo. Su hijo es lo primero en su vida. Y ese hijo termina dañado por el trato de su madre. Lo mismo un esposo que pone a su esposa, o una esposa que pone a su esposo. O nuestra carrera, o nuestros hijos, o nuestro trabajo, nuestra competencia. Todas estas cosas son buenas. Pero cuando los ponemos en primer lugar y pedimos que Dios bendiga nuestro esfuerzo, corrompen a las mismas cosas que queremos resolver. Estuve en una reunión de mi departamento con colegas sentados alrededor de una mesa y comenzamos a hablar. Y una de las mujeres muy feminista estaba sacando su tesis sobre Nietzsche y hablando muy bien de Nietzsche y muy feminista, y comenzó a hablarme de los horrores del abuso
en los departamentos de feminismo, las jerarquías, quién tiene más rango que otro, y cómo se trata uno a otro, y cómo tratan a los pobres alumnos, y casi ponen impedimentos para que completen sus tesis. Y yo hice mi doctorado en una universidad cristiana, Trinity International, allá en Chicago, y tuve colegas de tal altura que fueron mis maestros y nunca hubiera pensado en faltarles respeto, pero a mí me trataban como un igual, como un consiervo con el Señor. Y hablamos de tú y tú, y a veces hasta hablamos de familia, y había un compañerismo. Creo que posiblemente en el feminismo la obsesión con jerarquía y poder está influyendo en las manifestaciones de jerarquía y poder dentro del feminismo. Antirracistas um, están tan en contra del racismo que ven racismo donde quiera y entran en lo que se está llamando aquí en los Estados Unidos esencialismo de raza. Es decir, porque están tan obsesionados con el racismo, ven raza en todo. Cada problema tiene su problema en raza, miran a una persona y ya están haciendo generalizaciones de que ese es un blanco hombre. Y los hombres blancos así son. Y esto es un negro. Pero no piensa como negro, qué horrible. No habla con voz de negro. Y hay un nuevo tipo de racismo. No voy a entrar en ello, quizá más adelante, pero les recomiendo. ¿Han visto esta película? Se llama The Blind Side, en inglés, sobre una familia sureña que adopta a un hijo ya mayor y lo ayuda a tener una carrera. Eso fue una película inspiradora hace una década. Y salíamos de ahí con un sentido de gozo, de la bondad de la humanidad. Ahora esa película se está considerando racista. Mira la película, a ver qué crees. ¿La película en sí es racista o es la solución al racismo? Decolonizadores crean nuevas dependencias y hegemonías. Y la verdad es, si los Estados Unidos desapareciera del mapa hoy, ¿se solucionarían los problemas de América Latina? Si los Estados Unidos se dedicara de lleno a dedicar la mitad de su presupuesto a causas en América Latina, ¿mejoraría América Latina o empeoraría? Mi experiencia ha sido de que la ayuda que los Estados Unidos trata de dar muchas veces empeora la situación en vez de ayudar. ¿Qué podemos realmente hacer para desarrollar nuestros países? Interesante que en el año 1930, 1916 a 1930, Argentina era una de las 10 mejores economías en el mundo. En ese entonces, Corea del Sur no era casi nada. Y eso se ha invertido. Hay un análisis de un reformacional sobre un coreano, sobre utilizando la idea de Dooyeweerd para analizar la cultura y la historia de Corea. ¿Podríamos hacer eso en México? ¿Podríamos quizá comparar desde una perspectiva de cosmovisión cristiana el contraste entre Argentina y el sur de Corea? Hasta ahora, casi todo el análisis en Argentina ha sido derecha o izquierda. Justicia económica conlleva a más materialismo. Y en términos de la esclavitud, hoy se está presentando al cristianismo como la raíz de toda esclavitud. Según yo puedo leer en la historia, no los Estados Unidos, perdón, no los Estados Unidos, el cristianismo ha sido la fuerza más potente en contra de la esclavitud. Y sin embargo, Pablo le dice a los esclavos que obedezcan a sus amos. ¿Qué? ¿Qué? Es que el plan de Dios
para la esclavitud era transformar la humanidad, y al transformar la humanidad, la esclavitud se demuestra por lo que es. Bueno, hubo también Spartacus. Spartacus levantó de ¿qué? 10, 15 mil esclavos, un ejército que combatió contra Roma. Entre Spartacus y el cristianismo, ¿cuál de los dos ha influido más en abolir la esclavitud? Quizá Dios tiene un plan que vaya más profundo y quizá más largo, pero que a la larga transforme más. Hay tres, y con esto vamos a tener que concluir. Hay tres episodios en la esquema de una cosmovisión cristiana. Y esto es cierto si uno va a Francis Schaeffer, si uno va a Dooyeweerd. Tiendo a pensar que Piercy tiene razón de que posiblemente la redención se debería de separar en dos etapas. Quizá podamos hablar de eso más adelante. Pero primero es creación. ¿Qué podemos aprender acerca de la persona en la creación? Y la realidad del mundo material, la realidad del mundo espiritual, la imagen de Dios, que es quizá el concepto más profundo aquí. Dignidad personal universal, sea la persona creyente o no, no importa. Todo el mundo tiene la imagen de Dios. Dignidad del trabajo. Adán fue puesto como jardinero. Comenzó a trabajar por el sudor de su frente después del pecado. El mandato cultural de tender el jardín, de hacerla florecer. La humanidad consiste en pluralidad de varón y hembra. No era suficiente que Adán estuviera solo y necesitamos comunidad y necesitamos matrimonios. Criaturas dependientes. No somos autónomos. No somos creados para ser autónomos. Somos creados para reflejar la grandeza, la gloria de Dios. Y ahí es donde encontramos nuestra felicidad y nuestro propósito. Sensus divinitatus. Todos de nosotros tenemos muy dentro de nosotros un conocimiento de la existencia de Dios. Leyes naturales o el logos. Dios creó a un universo con leyes naturales y por lo tanto podemos tener las ciencias. Gracia común y revelación general. Los cristianos y los incrédulos por igual hacen la ciencia y muchos de los grandes logros no han sido por cristianos. Podemos colaborar juntos y podemos aprender de todos. La necesidad de amor y comunidad, la familia como el bloque fundamental de la sociedad, y etcétera, etcétera. Ahora, cuando examinamos qué es una cosmovisión, comenzamos con esto. Cuando comenzamos hablando qué significa ser cristiano en esta profesión, comenzamos con esto. En la clase el viernes, quiero yo entrar directamente a un diálogo sobre esto, hablando de dos profesiones para dar ejemplo de cómo podríamos utilizar esto. Y claro, Piercy hace muy buen trabajo y también Emilio Yitzhak hace un buen trabajo. Caída. Pero la realidad no es como hubiéramos querido. Estamos alienados de Dios, unos de otros y la naturaleza. Marx dijo que el problema del hombre es alienación, pero para él la alienación fue económica. Las escrituras dicen sí, el problema es alienación, pero no tiene que ver con economía, tiene que ver con las relaciones. Capacidad mixta, instintos encontrados. Fascinante. Las buenas novelas no consisten en buenos y malos, consisten en personas que tienen instintos encontrados, que tienen características de maldad, que ni siquiera ellos son conscientes de lo que son capaces. Y eso hace una historia interesante. ¿Por qué? Porque es nuestra realidad. No hay gente buena ni mala. Las personas no nacen inocentes.
Es muy importante para las filosofías, para contradecir las filosofías de hoy. Y toda persona, por santo que sea, está sujeto a la caída. Entonces, capacidad de extremo bien hasta extremo mal y todo lo que hay en el medio. Vergüenza y pena ineludible. Esa vergüenza que siempre sentimos es real. No es un problema psicológico. Realmente sabemos que hemos quebrantado la ley de Dios. Depravidad en todo nuestro ser. Esto incluye la inteligencia. Nuestras mentes ya no funcionan como hubieran funcionado antes de la caída. El corazón, dice Calvino, es fábrica de ídolos. Y lo bueno y lo malo fácilmente en nuestras vidas se convierte en ídolo. Y ni siquiera cuenta nos damos. Añoramiento de volver a donde nunca estuvimos. Hay una memoria instintual de los humanos, de lo que fue el huerto de Edén, perdón, que apunta hacia una nueva tierra y un nuevo cielo. Y está dentro de nosotros y es imposible casi quitar. Y de nuevo, tema de muchos de las buenas novelas. Y claro, el sensus divinitatis sigue en nosotros después de la caída, pero más que antes, no lo podemos ver. Está sin claridad, borroso, hasta que tengamos el Espíritu Santo y los lentes de las Escrituras y ya comenzamos a entender las cosas. Caída. Y por fin, redención. Aquí es donde llegamos a conocer a la Trinidad económica, es decir, cómo las personas de la Trinidad cooperan en la redención. Y ya tenemos una relación con cada uno de ellos. Más con Jesucristo en la redención. Él es quizá la estrella central, el que el Padre envía y el que el Espíritu empodera. La centralidad de la gracia. Últimamente en la comunidad antirracista hay esta frase, ya no más salvadores blancos. Es una vergüenza que uno tenga que aceptar salvación de otro. Bueno, entiendo. Y sin embargo, ¿y yo qué? Yo soy blanco. Yo tengo un salvador. Yo dependo de un salvador. Todos tenemos salvadores. Y quizá eso me quite un poco de mi autonomía y la dignidad que viniera por mi autonomía, pero me abre la posibilidad de recibir por gracia y dar por gracia. Y nos da una orientación hacia gratitud. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante. No voy a hablar de transformaciones de visiones, quiero hacer un apéndice para hablar e ir un poco más adentro de cómo es que las cosmovisiones cambian y cómo podemos nosotros ser agentes de transformación de cosmovisión y cómo podemos crear hijos dentro de una cosmovisión cristiana. Y quiero hacer también un apéndice sobre estudios que podríamos ver más adelante. En breve, el asunto es que la cosmovisión tiene que llegar hasta el nivel más profundo. Tiene que venir de la filosofía a lo implícito. Y esto generalmente ocurre por las anomalías, por nuevos datos que ya no caben dentro de nuestra cosmovisión y que nos hacen entonces cambiar nuestra cosmovisión a otro que ya puede incorporar. Y esto lo podemos ver en la ciencia por Kuhn, podemos verlo en la psicología por Kohlberg y lo podemos ver en la educación por Meserow y pero para otro momento. Bueno, hasta ahí ya me he alargado demasiado. Bendiciones y gracias por escuchar. Realmente quiero saber sus comentarios
Esto no es algo que uno debe hacer solo, esto es algo que debemos de hacer en comunidad y espero tener buenas charlas con algunos de ustedes. Bendiciones.